Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y que nos permita entender y llevar al fondo de nuestro corazón ese desafío que nos trae la palabra del Señor en esta noche. Es importante este libro que vamos a iniciar y que lo vamos a leer versículo por versículo. Es importante para nosotros en nuestra vida diaria, en el mundo en que vivimos, en esta actualidad en la cual todo el impacto social, político, económico, laboral, todo, absolutamente todo nos afecta. A veces pensamos, cuando leemos las Escrituras, que eso fue para las personas de ese tiempo, pero lo que Dios nos permite es entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y por qué es viva? Porque es que la palabra de Dios nosotros no tenemos que ajustarla a nosotros, sino interpretarla conforme a nuestras realidades, de acuerdo a lo que nosotros vivimos. Y vamos a ver que este libro que vamos a iniciar su estudio hoy es totalmente necesario, es indispensable para nosotros. Y miren desde dónde vamos a partir. Nosotros vivimos en un mundo que está hiperconectado. Yo no sé ustedes cuántas redes sociales tienen, si una, de pronto aquí hay personas que no tienen ninguna, pero todos somos usuarios de información. Entonces recibimos información que llega por un medio, que llega por el otro, y en ocasiones ustedes no se sienten casi como asfixiados con todo lo que reciben. ¿Quién es capaz de leer todo lo que recibe? ¿Quién es capaz de escuchar siquiera todo lo que le llega? Gloria a Dios por quienes envían mensajes cortos que pueden impactarlo a uno, que lo ponen a reflexionar, pero la verdad es que no alcanzamos a evacuar. Y otra característica que tiene el estar hiperinformados, hiperconectados, es que, ¿cuál es la verdad? Si con respecto a un mismo tema, este dice esto, el otro dice lo otro, entonces hay ocasiones en las cuales nosotros nos dejamos llevar por cómo habla la persona. Me gusta mucho su voz, o no, qué persona tan lenta para hablar, no me comunica ninguna emoción, o me comunica demasiadas emociones y su voz parece que me estuviera como gritando y regañando todo el tiempo. No, es que por su aspecto, esa persona como que no me inspira ninguna confianza, o me inspira mucha confianza porque es que miro la manera en que vive, veo por sus redes todo lo que es su perfil y su Instagram, y es una persona muy conocedora. No, esa persona tiene que decir la verdad. Pues mis amados, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. La invitación de esta noche es a que nos adentremos en el corazón y en la mente de Judas. Entonces me dirán ustedes, ¿pero cuál Judas? Hoy vamos a dejar al Iscariote quietecito y hoy nos vamos a ir. Muchos dicen, Judas el bueno. Nosotros sabemos que delante del Señor no hay esa distinción entre el bueno y el malo. Pero vamos a leer la epístola de San Judas. Pero antes de hacerlo, quiero que tengamos en mente una pregunta, y cada uno se la va a responder. Para ti, para cada uno de ustedes, ¿vale la pena la fe que profesa? ¿Vale la pena? Si nosotros nos respondemos sinceramente a esta pregunta, o nos dejamos llevar por una cantidad de sí, pero tal cosa, entonces nos va a dar un poquito de dificultad el entendimiento. Vamos entonces a leer la palabra del Señor en San Judas, en el único capítulo que tiene. Saben que es una carta que solo tiene 25 versículos. Vamos a intentar hacer el recorrido de estos 25 versículos en 3 predicaciones, pero no tenemos afán tampoco.
en la medida en que el Señor nos vaya dando, iremos recibiendo. San Judas está justo antes del Apocalipsis. Entonces vamos a ubicarla, por favor, y yo voy a leer desde una Reina Valera. Vamos a leer los primeros 4 versículos del único capítulo que tiene la carta de San Judas, y dice así la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos, Señor, a contender ardientemente por nuestra fe y a entender, Señor, a respondernos que si realmente la fe que tenemos, que vivimos, que predicamos, vale la pena, entonces vale la pena defenderla. Ayúdanos, Señor, en esta defensa de la fe. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Les decía que esta carta tan breve es la única que tiene un solo tema, y ese solo tema es lo que conocemos como la apologética o la defensa de la fe. Pero empecemos por hablar de Judas. ¿Quién es Judas? Entonces él mismo se define como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, el medio hermano de Jesús. En las Escrituras aparece en Marcos 6:3 y en Mateo 13:55, donde hay unas personas que están formando como un revuelo y están ofendidos con Jesús. Sabemos que Jesús en muchas partes donde llegaba resultaba para muchos ofensivo, no por lo que él dijera, sino por la manera como su auditorio percibía las cosas, porque muchas veces no es lo que se diga, sino la manera como las reciben las personas. Entonces, cuando se trata de cambiar un comportamiento, cuando se trata de decir esto no es correcto, entonces a quien se le dice puede fácilmente ofenderse. Marcos 6:3 dice: ¿de dónde tiene estas cosas? Refiriéndose de manera despectiva a Jesús. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? No hemos jugado con él. No vamos a la carpintería que nos elabore una silla o alguna cosa. Entonces, ¿de dónde viene con estas cosas?, le decían a Jesús. Pero hacen referencia a sus hermanos. No dicen el nombre de sus hermanas, pero también tenía hermanas. Luego dice Juan 7:5 que estos hermanos, medio hermanos de Jesús, tenían algo en común, y es que ni sus hermanos creían en él. Saben que cuando yo leo eso me lleno mucho de esperanza, porque quisiera que toda mi familia, todos creyeran, pero miren que Jesús mismo nos llena de esperanza y de ejemplos para que sigamos adelante. ¿Cuándo vinieron sus hermanos a creer en él? Cuando se dio el milagro de la resurrección. Es decir, no bastó con la multiplicación de los panes, no bastó con que hicieran milagros de sanidad en enfermos, con que predicara muy lindo la palabra. Eso no bastó.
muy seguramente ellos encontraban otra explicación para eso, como intenta mucha gente, encontrar explicaciones para lo que son verdaderos milagros. Luego de la resurrección, ellos creyeron. Entonces, ahí tenemos a Judas. Y no se dice medio hermano de Jesucristo, porque él no trata de buscar un linaje, antes por el contrario, cuando una persona, como en este caso Judas, que convivió tantos años con Jesús, que lo vio en todas las circunstancias y no creía en él, él debe con humildad llamarse siervo. Ni siquiera apóstol, porque él no fue seguidor de Cristo, no anduvo con él, fue en la resurrección que creyó en él. Muy bien. ¿Quiénes son los receptores de esta carta? Entonces, los receptores están también en el versículo 1 y dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, aquí realmente lo que está englobando el Señor es a los creyentes, al grupo de creyentes. Y los creyentes, entonces, no son simplemente aquellos que eventualmente asisten a una iglesia, que hay que hacerlo, hay que congregarse. No solamente son aquellos que tienen como una forma de vivir piadosa, porque aún los ateos tienen apariencia de piedad, pero no son creyentes. Entonces empieza a mostrar tres aspectos: llamados por Dios. ¿Y quién es el llamado por Dios? El que ha escuchado su voz, el que ha experimentado lo que significa el milagro de la cruz, el regalo de la cruz para nosotros. No significa que audiblemente una voz por allá extraña le habla, le tocan el hombro. No se trata de eso, sino que a través del estudio de la palabra de Dios, a través de escuchar sus mensajes, a través de un predicador, de un amigo, de una persona que te lleva la palabra, que te invita, escuchas el llamado de Dios. Entonces, cuando uno escucha a través del Espíritu Santo que uno es un pecador redimido, que ha sido perdonado por lo que significa el poder de la cruz, ahí se engloban los que son llamados, pero que son santificados por Dios. Miren, la santificación no depende de nosotros. Yo un día no digo, no, es que yo busqué a Dios y yo decidí empezar el camino de santificación. No, Él siempre nos ha buscado, nos llama, y Él mismo es el que nos ayuda en el proceso de santificación. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que Él nos dice. Él nos lleva, Él nos conduce, Él nos separa del mundo, que es un camino ancho, para el camino angosto, que es el camino del Señor. Y es el proceso de santificación, que solamente es posible en Dios, con Dios y por Dios. Todo es en Él, por Él, para Él. Entonces, Él nos separa de ese camino y nos entra en el camino de santificación, que dura toda la vida, hasta cuando exhalamos el último suspiro. Hasta ese momento va el llamado, va la santificación que nos da Dios y nos guarda en Cristo, porque Cristo es el que es la segunda persona de la Trinidad y es el medio divino utilizado por Dios Padre para hacer posible todo el proceso de salvación en nosotros, de santificación, y Él es el que nos guarda. Hebreo nos recuerda que Cristo resucitado ascendió al cielo, está sentado a la derecha del Padre. ¿Y qué es lo que hace allá? Interceder a nuestro favor. Ese es el que nosotros tenemos. Miren, aquí vamos a empezar a ver en todos los 25 versículos de esta carta, vamos a ver que
Judas utiliza mucho como unas tríadas. Los llamados con 3 características. El saludo, mire cómo lo da de lindo, y la bendición, dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. No se conforma con decir Dios lo bendiga, como a veces dice uno, no, sino que dice misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Entonces, ahora sí podemos entrar un poquito más en materia, identificándonos con receptores como aquellos a los que Judas le estaba hablando, y teniendo siempre en mente la pregunta que les hice: ¿tu fe vale la pena? ¿La fe que profesas vale la pena? Entonces, si vale la pena, debemos defenderla. Si tu fe vale la pena, entonces vale la pena defenderla. Es lo que vamos a ver en toda la carta. Muy bien. ¿Por qué Judas está escribiendo? ¿Qué lo lleva a escribir? Dice que inicialmente iba a escribirles en torno a lo que era la común salvación, pero de pronto ve un problema que había entre la misma iglesia, entre la misma congregación, que hizo que esa carta tan pequeña, pero tan contundente, se escribiera sobre la defensa de la fe. Entonces, empezó a hablar acerca de los falsos maestros que atentaban contra la fe. Pero miren, la fe no es solo creer en Dios. Hay gente, yo digo que todos, absolutamente todos en el mundo tenemos fe en algo o en alguien. Quien se monta en un avión tiene fe en el piloto, tiene fe en que ese avión haya sido bien revisado, bien construido. Cuando vamos a un servicio médico, cuando nos privan para una cirugía, tenemos fe en que no nos va a doler mientras estemos pues dormidos. Ninguno quiere ver nada de esas cosas tan difíciles que hacen. En la sabiduría del médico, en la experticia que tienen todas las personas involucradas para que esa cirugía se lleve a cabo. Eso es fe. Todo mundo cree en algo o en alguien. Pero de la fe que nos está hablando aquí Judas es de esa fe en Jesús. Es decir, lo que aquí está en juego es lo que dice Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La centralidad está ahí. Por eso Él dice que nos llama a contender ardientemente, a pelear, a guerrear, a defender ardientemente la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Y cuando habla de los santos, no se refiere a las personas perfectas, sino a las personas que no solo creen en Jesús, en lo que Él dijo, sino que le creen de verdad a Él, lo que Él representa. Lo que le decimos siempre a la gente, no es creer en Dios, es creerle a Dios. Y yo le creo a Dios cuando leo su palabra y cuando la pongo por obra. Porque si yo solamente soy oidor de la palabra, pero no la llevo a la práctica, entonces no estoy haciendo nada. Miren qué es lo que ha pasado normalmente con los falsos maestros. Algunos le quitan al Evangelio y otros le suman al Evangelio, y eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Dos ejemplos de cosas que se le quitan a la fe, al Evangelio. Por ejemplo, en Primera de Corintios, cuando uno lee Primera de Corintios, hay un grupo de personas que niegan la resurrección de Jesús, porque niegan toda resurrección. En Segunda de Pedro,
hay un grupo de personas que se burlan de la segunda venida de Cristo. Ahora piensen ustedes si en nuestro mundo no hay personas que niegan la resurrección, que dicen eso es un asunto de tontos. ¿Qué creen en eso? ¿Quién va a resucitar? ¿Cuál segunda venida si lleva 2000 años diciendo que va a venir? ¿Cuándo va a venir? Eso es una tontería. Miren, quienes piensan de esa forma no se fían, no confían en la palabra de Cristo, ni tampoco en lo que se llama el testimonio apostólico, porque todos los apóstoles hablaron de eso, todos lo escucharon de Jesús. Pero hay otros que, por el contrario, lo que hacen es sumarle al Evangelio. Por ejemplo, en Gálatas, dicen que además de Cristo hay que tener las costumbres judías. O en Colosenses, que hace poquito predicamos toda la serie de Colosenses, vemos que se coloca a Cristo más otras cosas. Entonces, con eso lo que se está diciendo es que Él no es suficiente. Y eso es lo que Judas quiere hablar aquí. Es decir, ni creen que Cristo es confiable ni que es suficiente en términos de salvación y, por supuesto, de vida eterna. ¿Qué tiene o qué es lo que busca hacer Judas? Lo que él busca es combatir las influencias de las herejías, porque esas herejías ponen en peligro al pueblo de Dios, porque ponen en peligro la fe. Miren, la fe que nosotros promovemos está toda en las Escrituras. La verdad es que en las Escrituras hay cosas que no son tan significativas. Por ejemplo, cuando se habla de comer carne o no comer carne, de hacer algunas cosas, eso no tiene que ver con la fe. En nuestra actualidad, a veces empezamos con unos debates sobre si utilizar un vestido o utilizar un pantalón. ¿Eso qué tiene que ver con la fe? Eso no tiene nada que ver con la fe. Pero pensar en la deidad de Jesús como el Hijo de Dios, eso sí es absolutamente vital para la salvación. Eso sí es vital. Es decir, la humanidad de Cristo y que al mismo tiempo esté habitando en él la plenitud de la deidad, eso es fundamental para la salvación. Pero cuando empezamos a quitar o a poner cosas, entran las herejías. ¿Y dónde nacen las herejías? En las sillas de las iglesias. Es que ese es el gran problema. El gran problema es que entran de manera encubierta. Mire cómo lo dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasaba con estas personas? Decían, no, es que el tema sexual y moral, eso es muy relativo. Y eso no hace que la salvación se pierda. Entonces, cuando se empieza a volver relativa todo el asunto moral, se empieza a caer lo que es el plan de Dios para nosotros. Es que se empieza a diluir lo que es el pecado. ¿Qué viene a ser entonces pecado? Si se le cercena la base a la parte moral que Dios establece, entonces ¿sobre qué bases estamos nosotros funcionando? ¿Dónde está fundamentada la fe? Mucha gente hace vana la sangre derramada por Cristo en la cruz, porque hay algo. Pero es que el Señor nos ama y nos recibe como nosotros estemos, sin importar el pecado, sin que la sociedad haya determinado que ese pecado o que ese hombre es un gran pecador o que este es un pecadorcito que cometió cualquier faltica,
comete cualquier falta. Esas cosas delante de Dios no cuentan. Él a nosotros nos habla, Él a nosotros nos ayuda en el proceso de santificación y nos guarda, independiente del punto donde nosotros empecemos, pero nunca nos deja como en el momento en que lo recibimos. Entonces nosotros no podemos confundir que es que Dios nos ama y que es misericordioso. Claro que sí. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que diera la vida por mí. El gran problema es cuando decimos no, por toda la humanidad. Por Dios, es que somos casi 8.000 millones de personas. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? Ni una gotica de la sangre. Pero cuando yo entiendo que la verdad del Evangelio, la centralidad del Evangelio está en que yo pequé y que era a mí a quien debían crucificar ahí, en ese punto, que era yo quien debía pagar, entonces ahora sí, yo entiendo lo que es la magnitud de mi pecado, pero también lo que es la magnitud del perdón de Dios, del amor misericordioso de Dios por mí. Pero también entiendo que en el punto en que el Señor me habló, me rescató de mi pecado, Él no me deja, ni yo puedo seguir ahí. Lo que pasa es que queremos un evangelio que endulce el oído y queremos escuchar que todo el mundo va a ser salvo. No, pero ¿cómo se va a condenar? ¿Cómo se va a condenar esa persona? Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Nunca le quitemos al amor de Dios la justicia, porque Dios coexiste con todos los atributos al mismo tiempo, y Dios es amor y Dios es justicia al mismo tiempo. Por eso dio la vida, porque nosotros no podemos cumplir, porque cumpliendo leyes nosotros no podemos llegar, pero Él no tumbó las leyes, no las abrogó, Él las vino a cumplir en Él mismo. Y esa es la centralidad del Evangelio. ¿Qué estaba pasando con estos falsos maestros? Y lo vamos a ver. El tema de la pureza sexual no era algo que ellos practicaban. Entonces, mucho cuidado, mis amados, para que concretemos con esto. Un falso maestro, hay varias maneras de mirarlo, pero un falso maestro es aquel que te lleva una enseñanza con una parte de verdad y una parte de mentira. Pero ¿y tú cómo sabes cuál es la parte de verdad y cuál es la parte de mentira? Debes conocer la palabra, debes conocerla. Pero segundo, ¿de qué manera descubres a un falso maestro? Cuando te enseña muy bonito, pero vive contrario a aquello que enseña. Entonces, doctrina y testimonio deben ir así de la mano. De esa forma se enseña. Yo no enseño solo con doctrina y una vida torcida como a mí me place, porque entonces, ¿qué doctrina es la que estoy enseñando? Yo, ¿cómo puedo ir en contra del plan perfecto de Dios? Basta con ver la creación. ¿Qué error hay en la creación? Entonces, ¿quién soy yo para decir, no, es que hasta aquí llega la enseñanza y venga, me quedo con la salvación? Es que es muy lindo, muy agradable recibir a Jesús como mi Salvador, pero no olvidemos que es mi Señor y Salvador Jesús, el medio divino utilizado por Dios para guardarme de mí misma y de mi pecado, para guardarme de la maldad del mundo, de todo lo que el mundo enseña. Pero nosotros queremos cositas que endulzan el oído. Y sabrás que en los postreros tiempos habrán hombres con comezón de oír, amadores de sí mismos, muy habladores, muy pretenciosos, que quieren moldear la palabra para justificar su propia manera de ser y de vivir. Esos eran los falsos maestros de los que vamos a escuchar hablar a Judas en las siguientes semanas. Así que una pregunta y un desafío.
Si tu fe vale la pena, entonces vale la pena defenderla. Porque el Evangelio no es un mensaje inventado por los predicadores ni por la iglesia. El Evangelio es una persona y es Cristo, que se predica en una iglesia donde un conjunto de creyentes se reúnen para reafirmarse en la fe, mis amados, y entre otras cosas, porque el mundo allá nos bombardea todo el tiempo. Ninguno de nosotros es tan fuerte como para pelear contra el mundo con sus propias armas. Ninguno de nosotros es tan inteligente, tan sabio, tan capaz, tan guapo, tan conocedor, tan fuerte, tan firme en la fe como para no tambalear en ocasiones cuando el mundo te habla de manera tan convincente y todos a la vez. ¿Qué termina uno pensando? Todo el mundo no puede estar equivocado. Todo el mundo no puede ir en contra de la verdad, tiene que tener razón. Y empieza uno a mirar títulos, cantidad de cosas que hay en favor de las personas o de la organización que te lo dice, o de una cantidad de cosas que lo ponen a uno como a pensar un poquito. Miren, si en asuntos, por ejemplo, de la política, que algunos la disfrutan y otros la sufren, para no herir susceptibilidades, si hay tantas dudas y lo estamos viviendo, ¿qué no se dirá del Evangelio y todo el contenido que tiene cuando nos confronta a diario en nuestra manera de vivir y de pensar? Es que el Evangelio no es una cosa que yo llegue, reciba y pum, y de 2 vueltas o una, no sé, como la Mujer Maravilla y ya quedó hecho. No, es que yo creo en Dios y yo ya he sido una nueva criatura y transformado. Tienes toda una vida física para comprobarlo. Y aquel que se sienta muy fuertecito, muy guapito, mire que no caiga. ¿Y saben qué caemos? En el mismo pecado. Y lo dice el Señor, porque el perro vuelve a su vómito. Porque todo esto sale de nuestra propia concupiscencia y ese nos arrastra todo el tiempo. Es de ahí de donde surgen todas las cosas, de nosotros mismos, de lo que tenemos guardadito en el corazón. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Es decir, aquí de lo que se trata no es solamente de defender la verdad ante falsos maestros. Si lo identificamos, hay que contender con eso. Pero miren, ¿saben también qué tenemos que hacer? Extender con energía, con ganas, con toda la fuerza, con toda la vitalidad el Evangelio. Tanto vale la fe para Jesús, que dio la vida, para los apóstoles que fueron martirizados por eso, para los profetas que fueron aserrados, que fueron humillados, que fueron maltratados, encarcelados. Para ellos valió la pena la fe, por eso la predicaban. Entonces no te sientas tan orgulloso de decir, para mí la fe vale la pena, si no tienes cosas evidentes para mostrar que la fe vale la pena. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Que el Señor nos permita contender ardientemente por la fe. Que nos permita entrar en el corazón y en la mente de Judas. Entender qué es lo que quiere decir a esta iglesia y qué mensaje tiene para nosotros. Porque este mundo ha cambiado en asuntos de tecnología. Estamos muy informados, pero muy mal informados. Cada día esa información, ese cúmulo de cosas que escuchamos nos llenan de inquietudes, nos ponen a dudar.
pido con todo mi corazón, pido al Señor que cada miércoles me permita abrir los labios para que salgamos de aquí confrontados. Y si alguno se siente ofendido por lo que digo, pelee con el Señor, contienda con Él. Yo no invento el Evangelio, yo solamente lo leo y le pido al Señor que utilice todo mi ser para que su voz sea escuchada. Y lo hago con reverencia, con temor y con temblor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.